Gloria a Dios. Le damos la bienvenida esta mañana, hermanos, en el nombre del Señor, aquellos que están aquí en el centro de adoración y también aquellos que por internet nos están viendo esta mañana. Bienvenidos en el nombre del Señor. Vamos a orar a Dios y vamos a entrar a la palabra de Dios que el Señor tiene para nosotros este día. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo habla a la iglesia, habla a la congregación y tenemos que estar, como dijo mi esposa esta mañana, estar presentes. No solamente estar aquí en cuerpo, sino en mente y en alma, estar para recibir de lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a orar a Dios y pedir que el Espíritu Santo nos hable. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día que nos das, Dios. Gracias por tu presencia con nosotros. Aún, Señor, cuando nosotros tropezamos, aún cuando vivimos en desobediencia, tú nunca nos abandonas porque tú no puedes negarte a sí mismo. Te damos gracias, Señor, que tú estás obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que tu obra es continua, sigue adelante. No importa, Señor, la situación mundial, no importa la economía, no importa nada de los eventos del mundo. Sabemos que tú estás en control de todo porque eres Dios que rige sobre toda la humanidad, sobre toda la creación. Creemos en ti esta mañana. Pedimos, Espíritu Santo, que hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón. Tu palabra, Señor, transforma y cambia la vida. Y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén, gloria al Señor. Si trajo su Biblia esta mañana, ábrala conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3. Voy a hablar esta mañana acerca de un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Sabe que se ha hablado mucho acerca en estos días, semanas pasadas, acerca de avivamiento. El tema de avivamiento en algunos lugares aquí en los Estados Unidos. Aparentemente hay reuniones de personas, de gente, en lugares donde el Señor se dice está moviéndose. Hay una señal, si podemos decir así, de avivamiento. Y la pregunta está en la mente de muchos cristianos hoy. Y es la pregunta si Dios, o será que Dios quiere traer avivamiento a nuestro país. Está Dios y con la intención de traer avivamiento a los Estados Unidos de América. Y sabe que muchos de nosotros oramos y quizá por avivamiento, pero muchas veces oramos por avivamiento como oramos por nuestra comida, ¿verdad? Cortito, ¿verdad? Dulce, y aquí donde nadie nos escuche, que nadie nos oiga. Pero yo creo que nosotros debemos de considerar esta mañana acerca de esto, porque si es verdad que el Señor quiere traer avivamiento a este país, a su cuerpo aquí en este país, nosotros debemos estar preparados, enterados de lo que Dios quiera hacer. Así que yo quiero empezar haciendo la pregunta, ¿qué es avivamiento? Cuando hablamos de avivamiento, ¿qué estamos diciendo? Y hacer la observación que si Dios nos concediera avivamiento, ¿cómo se vería ese avivamiento? Mucha gente tiene todo tipo de ideas, pero ¿cómo vemos en la Biblia cuando Dios en tiempos pasados ha traído avivamiento? Y si Dios nos enviase avivamiento, ¿cómo se vería ese avivamiento? Creo que estas son preguntas que nos llaman a nosotros a abrir nuestro corazón a Dios, si verdaderamente estamos serios en desear avivamiento. No sé si tú estás deseoso de que Dios envíe avivamiento, o si yo estoy deseoso de que Dios envíe avivamiento, pero Dios conoce nuestros corazones. Puede decir amén. A veces nosotros no conocemos nuestro propio corazón, pero Dios conoce nuestros corazones. Había un predicador hace años llamado Carlos Spurgeon, y era un predicador, un orador, un pastor americano. Él se le llamaba el príncipe de los predicadores, porque era un hombre con gran don y potencial para predicar. Y Carlos Spurgeon dijo en una ocasión que el avivamiento es una palabra que nosotros recibimos del latín y quiere decir, y él dijo, vivir de nuevo
o recibir otra vez vida a aquello que casi se muere o está para expirar. Quiere decir, ¿verdad? Echar vida una vez más a una llama que crezca otra vez, que se levante, ¿verdad? Esa llama con vida que ya casi está por extinguirse, que ya está por apagarse. Así que en corto, el avivamiento de la Biblia habla de Dios dar vida una vez más, Dios resucitar, si podemos decir, aquello que está presto para morirse. En Apocalipsis capítulo 3, vamos a capítulo 3 y vamos a leer aquí el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 3. Y aquí el Señor está hablando, ¿verdad?, a la iglesia en Apocalipsis capítulo 3. Y para nosotros que podemos considerar que si vemos una llama, un fuego, nos podemos dar cuenta por lo regular que si ese fuego se está extinguiendo, podemos ver, ¿verdad?, que se está apagando. Pero a veces lo que nosotros vemos en lo material, en lo natural más bien, no lo percibimos en lo espiritual. En Apocalipsis 3, verso 1, Cristo dice esto a la iglesia en Sardis, una iglesia, ¿verdad?, que existía en ese tiempo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, dice el Señor, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado, dice el Señor, tus obras perfectas delante de Dios. Yo conozco tus obras, que tienes, ¿qué? Nombre, le dice Dios a esta iglesia en el versículo 1. Tienes nombre de que vives. O sea, era una iglesia que se reconocía como una iglesia viva, una iglesia avivada. Pero ¿qué era la condición actual delante de los ojos del Señor? Estás muerto. Ahora, yo dije que nosotros podemos ver una llama en lo natural y saber si se está apagando. La observamos y vemos que la llama cada vez se hace más pequeña. Pero aquí vemos que hay una iglesia, el Señor dice, que todos te ven como que estás viva, pero estás muerta. Qué interesante, ¿no? Que la iglesia misma no podía ver su verdadera condición. Se había apartado en muchas maneras de las cosas del Señor, y le dice el Señor que sea vigilante, que afirme las cosas que están para morir. O sea, hay cosas que estaban vivas, dice, pero están para morir. La condición en la cual te encuentras, le dice el Señor, una iglesia reconocida, una iglesia quizá ocupada. El estar ocupado y haciendo cosas no quiere decir que uno tiene vida, simplemente que está ocupado. Y esta iglesia era una iglesia con muchas obras, con un nombre reconocido, una reputación de estar viva, pero estaba muerta. Y obviamente no eran espiritualmente observantes o podían discernir como Dios los veía. Así que voy a este punto. Nosotros tenemos que ver qué es lo que Dios ve cuando nos ve a nosotros. El pastor Martin Lloyd Jones, otro pastor muy conocido, dijo una vez que el avivamiento no es la iglesia decidiendo hacer algo y luego ir y hacerlo. Dijo, el avivamiento es algo que se le hace a la iglesia. Es algo que le sucede a la iglesia de parte de Dios. Entonces vemos que la iglesia en Sardis estaba ocupada, tenía nombre, estaban haciendo cosas, pero la vida que Dios quería en esa iglesia no era lo que ellos pensaban.
¿qué es avivamiento? Y pensando en esto y orando a Dios, sentí que el Espíritu Santo me dijo esto y lo escribí. El avivamiento es algo otorgado sobrenaturalmente por Dios a un pueblo que recibe un derramamiento de vida de parte de Dios. En Zacarías capítulo 12 y verso 10, el Señor dice por el profeta Zacarías: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Note que el Señor dice a través del profeta Zacarías: esto es algo que yo voy a hacer. Y si usted lee los versículos anteriores al verso 10, se va a dar cuenta que Dios está hablando a su pueblo y les dice que Él va a cuidar de ellos, que Él los va a proteger, que Él va a usar a todas las tribus de Israel y les va a dar un reconocimiento y van a ser protegidos por Dios, porque Dios es un protector, puede decir amén. Y luego aquí llega al verso 10 y les dice: y yo voy a derramar algo sobre ustedes, sobre la casa de David y sobre todos los que moran en Jerusalén. ¿Y qué iba a derramar Dios sobre ellos? Un espíritu de gracia, diga gracia. Un espíritu de oración. O sea que Dios iba a traer una experiencia al pueblo entero, podemos decir una experiencia corporativa. El cuerpo del pueblo del Señor iba a renovar un arrepentimiento y una fe en este pueblo que se había apartado de Él. ¿Y por qué? Una vez más, leemos los versículos anteriores, nos damos cuenta, Dios lo hace porque Él es el defensor y el salvador de su pueblo. Él es nuestro salvador también, puede decir gloria a Dios. Ahora en la iglesia, en la Biblia nosotros vemos y leemos de muchos ejemplos de diferentes clases de avivamiento. ¿Se acuerda usted cuando Dios envió a Jonás a Nínive? Y la Biblia dice que cuando él predicó, todo el pueblo se arrepintió. Y vino un arrepentimiento que se pudo ver en todo el lugar porque hubo oración, hubo arrepentimiento, hubo aún hasta ayuno por no solamente la gente, sino por los líderes. Y vemos que Dios hizo algo sobrenatural que el hombre no podía hacer. Nínive era una ciudad corrupta, una ciudad entregada al pecado. Y Jonás los odiaba, no quería ni ir. Por eso él huyó de Dios. Pero cuando llega Él, Dios hace algo sobrenatural, derrama sobre ellos misericordia y gracia y los aviva, si podemos decir así, y muchos de ellos vienen a conocer al Señor. Un avivamiento de los más grandes que nosotros encontramos en la Escritura. También vemos en la Escritura que Pedro se levanta en el día de Pentecostés lleno del Espíritu Santo y predica un mensaje. Y la Biblia dice que 5,000 personas se convierten al Señor. Un avivamiento por medio de la predicación de la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios derrama sobre ellos un espíritu de gracia. Hay mucha gente que debate esto, de que si el avivamiento es solamente para la iglesia o también puede ser para aquellos que no conocen a Dios, que vengan al conocimiento del Señor. Y yo creo que lo vemos en los dos instantes. Lo vemos en Nínive, lo vemos en Jerusalén, lo vemos en muchos otros lugares donde la Biblia nos indica que Dios derrama de su espíritu sobre la gente y ellos viven. Vamos a 2 de Crónicas capítulo 28 y quiero que veamos en 2 de Crónicas 28 aquí un patrón, si puedo decir así, para el avivamiento por el cual nosotros debemos orar. Aquí leemos en el capítulo 28 de la nación bajo un rey llamado Acaz. El rey Acaz dirigió al pueblo hacia la idolatría, los separó realmente del camino de Jehová y los llevó hacia un camino donde vino mucha destrucción, mucha dificultad para el pueblo de Dios,
porque entraron o cayeron, si puedo decir así, fueron sumergidos en una idolatría que Dios tuvo que juzgar. Y en 2 de Crónicas, capítulo 28, versículo 1, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar. Era un joven realmente, 20 años, y 16 años reinó en Jerusalén. Pero noten lo que dice la escritura aquí, tristemente, mas no hizo que lo recto ante los ojos de Jehová, como David, su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, o sea, aquellos que se habían apartado de Dios, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incenso en el valle de los hijos de Hinón, o sea, era un valle donde se ofrecían sacrificios aún de los niños, de los hijos, que los quemaban como sacrificios a dioses falsos. Y dice que él quemó incienso en ese valle y hizo pasar a sus hijos por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Ahora, para nosotros a veces nos es difícil entender o comprender que un padre pueda ofrecer a sus hijos como sacrificio quemado a un Dios. Pero aquí vemos que el rey Acaz a sus propios hijos los entregó como sacrificios. Dice, y hizo conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de su presencia de los hijos de Israel. Entonces vemos aquí nosotros una nación que cayó, una nación que se apartó del Señor. Note primeramente en el verso 1, dice que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. En el verso 2 dice que anduvo. ¿En qué anduvo? En caminos de los reyes de Israel, o sea, en caminos como los reyes antes se habían apartado. ¿Y qué más hizo? Hizo imágenes fundidas a los Baales, o sea, a los dioses falsos. O sea que él como rey, acuérdense, él es el rey, él es el poder ejecutivo, si podemos decir así, de la nación, el presidente, si nosotros necesitamos algo aquí compararlo, pero él también se empieza a entrometer en el área espiritual, en el área que le corresponde a los sacerdotes, no a los reyes. Y empieza a dar órdenes acerca de la vida espiritual del pueblo. Y él empieza a ordenar que se hagan ciertas imágenes para que se puedan usar en la adoración a los Baales. ¿Qué más hizo? En el verso 3 dice que quemó incienso, o sea, él entró en una religión, en una vida espiritual, ¿verdad? Que él llevaba personalmente y quiso traer al pueblo también, y quemó a sus hijos, los pasó por el fuego. O sea que él estaba ofreciendo sacrificios, él tenía una religión, pero la religión que él tenía era corrupta. Y hoy tenemos muchos líderes nosotros en su país también que se dicen ser personas religiosas, pero su religión es corrupta. Porque la política que ellos traen, que ellos llevan hacia adelante el pueblo, muestra la corrupción de sus almas y de sus vidas. Y vemos que aquí Acaz trastornó al pueblo porque lo llevó en un camino apartado de Dios. Pero después de él, que él murió, Dios lo juzgó, vino el hijo de Acaz, Ezequías. Ezequías fue un rey reformador. En el capítulo, guarde aquí su lugar en Segunda de Crónica, pero vamos a Segunda de Reyes, al capítulo 18. Segunda de Reyes 18. Y vamos a leer el verso 3 en adelante. Segunda de Reyes 18. Verso 3, hablando de este rey, Ezequías, dice el verso 1, que era hijo de Acaz, el rey del que les acabo de hablar. Dice el verso 3, que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos. Los lugares altos eran donde ofrecían sacrificio a Israel, a sus dioses falsos.
quebró las imágenes que su padre había creado en la idolatría que él había impulsado al pueblo, y cortó los símbolos de Acera, ¿cómo diría? Un símbolo de Dios falso. Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces la quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. En Jehová Dios, el Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo como él otro entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, verso 6, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, verso 7, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Y él se rebeló contra el rey de Asiria, un rey pagano, y no le sirvió. Ahora vemos que bajo Ezequías hubo un avivamiento que Dios trajo. Y aunque el avivamiento en nuestro día quizás no se vea igual como lo que se ve aquí bajo el rey Ezequías, porque ellos estaban bajo un pacto antiguo, lo que la historia nos dice de este avivamiento, nosotros podemos aprender algo acerca de avivamientos, y quiero que lo veamos primeramente. Hay 4 rasgos que marcan el tipo de avivamiento por el cual nosotros debemos fervientemente orar. 4 rasgos que aquí vamos a ver que componen este avivamiento o dan la indicación de qué pasó en este avivamiento. Hice la pregunta al principio: si Dios nos envía avivamiento, ¿cómo se verá ese avivamiento? Si no sabemos cómo se ve, ¿cómo sabemos que estamos o no estamos en avivamiento? Necesitamos discernimiento de parte de Dios para verlo. Pero hay estos 4 rasgos. Primero, vino una reforma nacional al pueblo. Segundo, vino a causa de esa reforma nacional, vino un avivamiento espiritual. Y ese avivamiento espiritual fue fundado sobre una confianza, una fe en sacrificio. Y quizás no entienda lo que quiero decir al momento, pero vamos a estudiarlo, así que simplemente lo voy a mencionar. Vino una confianza puesta en un sacrificio. Y número 3, esto los llevó a terminar en una adoración verdadera a Dios, en una adoración que vino a formar parte de su vida, una adoración de gozo. O sea, ellos entraron en el plan, en la meta que Dios siempre tiene para su pueblo, que nosotros seamos verdaderos adoradores, no religiosos, no gente que nada más asiste a la iglesia, sino una gente que está fundada en una adoración al Dios vivo. Nosotros vivimos para adorar a Dios. Nosotros vivimos para servirle a Dios. Puede decir amén. Ese es el fruto de todo avivamiento. Si el avivamiento solamente es algo que incita nuestras emociones y nos hace sentir bonito por un momento, pero no trae un cambio de adoración a Dios, no trae un cambio donde nosotros nos metemos en una adoración profunda. Cristo dijo: el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si ese avivamiento que nosotros le llamamos no nos lleva a eso, no hemos experimentado avivamiento. Hemos experimentado simplemente un tiempo bonito donde nos gozamos temporalmente, pero no vino un cambio que transformó nuestras vidas. Puede decir amén. Ahora, esta mañana estaba meditando en este mensaje que iba a dar esta mañana, y me vino este pensamiento que por nosotros mismos, no nos gozamos en Dios. No nos deleitamos en Dios. Nos deleitamos en comer. Nos deleitamos en entretenimiento. Nos deleitamos en ir a lugares, ¿verdad?, bonitos. Nos deleitamos en muchas cosas. Nos deleitamos en nuestros hijos. Nos deleitamos en muchas cosas. Pero no podemos decir verdaderamente que nos deleitamos en la adoración de Dios.
tenemos nosotros que ser llevados por Dios a un lugar donde le adoramos verdaderamente en espíritu y en verdad. Mi oración esta mañana, Señor, llévame a ese lugar. ¿Sabe que la Biblia dice que el más grande mandamiento es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente? ¿Y cuántos de nosotros, si somos sinceros, diríamos, yo no amo a Dios con todo mi corazón? Yo no amo a Dios con todas mis fuerzas. Porque a veces cuando Dios me llama a hacer algo por Él, no tengo tiempo, estoy ocupado, no tengo ánimo para hacerlo. Pero para cumplir ese mandamiento, Dios tiene que hacer una obra en nosotros para llevarnos a ese lugar donde sí lo amamos con todo nuestro corazón y alma. Estamos siendo conducidos hacia ello. El avivamiento hace lo mismo. Nos trae a una vida que nosotros vivimos en Dios de gozo por adoración a Dios. Y le digo, Señor, yo quiero llegar a ese lugar. Y lo que eso habla es de una dependencia. Yo dependo de Dios. Yo necesito a Dios que Él me lleve a ese lugar, porque yo solo no voy a llegar ahí. No importa cuáles sean las mejores intenciones, no lo puedo hacer. Entonces, nosotros tenemos que reconocer. Y cuando la iglesia que leímos ahí en Apocalipsis, Sardis, decía que era una iglesia reconocida, una iglesia de nombre, tenía muchas obras, pero no se podía ver que la dependencia que había tenido en Dios en su inicio la había perdido. Y ahora pensaban que lo que los llevaba adelante era el nombre que tenían. Eran todas las obras que estaban envueltos haciendo. Y el Señor dice, tienes nombre, tienes obras, pero estás muerto. Y yo le digo, Señor, ayúdanos, llévanos a ese lugar donde podamos ser verdaderos adoradores. ¿Qué sucedió en esta historia, en esta narración que leemos aquí en 1 de Corintios capítulo 29? Primero vemos que hubo una renovación política bajo el rey Ezequías. Vamos a ir a ver aquí en 1 de Pedro, guarde su lugar aquí en el Antiguo Testamento, pero vamos a 1 de Pedro, el capítulo 2. Primero, el primer rasgo, dije que marca el avivamiento por el cual nosotros debemos orar fervientemente, es la restauración o la renovación del país, de su política. Ahora, déjeme decir esto, el avivamiento que Dios manda no depende de la política. Dios quiere cambiar y transformar un país y su política, pero el avivamiento no depende del éxito político. El avivamiento y la transformación de un país no depende del partido que está en poder. Y en el nuestro no es ni los demócratas ni los republicanos. El poder de la fe cristiana, escúcheme, consiste en la habilidad de prosperar aún bajo un gobierno perverso y corrupto. O sea, de que si tenemos un gobierno malo, un gobierno corrupto, un gobierno perverso, la fe cristiana todavía continúa viviendo. Dios todavía espera que su pueblo siga honrando y obedeciéndole y adorándole. No importa qué se esté pasando en el ambiente civil y el gobierno. Pero cuando Dios trae avivamiento, como lo vemos aquí en Segunda de Crónicas, Dios empieza con el rey, con aquel que rige el país. Y nosotros se nos ha llamado aquí en 1 de Pedro 2:13 a someternos, dice la Biblia, que por causa del Señor nos sometamos a toda institución humana,
ya sea al rey como superior. En el caso nuestro en América no tenemos rey, pero tenemos presidente, el poder ejecutivo. El rey en Israel era el poder ejecutivo. Y dice que por causa del Señor, nosotros le hemos sido llamados a someternos a la institución humana. Dice, sea el rey como superior, verso 14, o aquellos que son los gobernadores, como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Verso 15, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y en el verso 17 nos dice que debemos honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y ¿qué? Honrar al rey. Honrar al aquel que está designado por Dios para dirigir el país. Pero a veces países tienen, ¿verdad?, reyes, presidentes, ministros, ¿verdad?, en el gobierno que no honran a Dios. Pero eso no quiere decir que a nosotros se nos quita, ¿verdad?, el mandamiento que debemos honrar el hecho de que tenemos esa persona que está rigiendo. No tenemos que estar de acuerdo, no tenemos que ser del mismo partido político, pero reconocer que Dios nos ha llamado a honrar a aquellos a quien Él ha puesto para regir el país. Ahora, hay una historia en la Biblia. Vamos aquí a Mateo capítulo 5 una vez más. Pero hay una historia en el Antiguo Testamento, ustedes que han leído la Biblia en Isaías, acerca del rey Usías. ¿Se acuerda usted en Isaías 6? Cuando el rey Usías muere, el profeta Isaías va al templo y tiene una visión. Pero el rey Usías era un rey que hizo muchas cosas buenas, pero en la última parte de su vida, Usías fue juzgado por Dios por incursiones en el ámbito sacerdotal. Él se metió en los lugares donde él no le correspondía. Y dice la Biblia que cuando él en su rebelión y él reconociéndose como yo soy el rey, y él entró al templo de Dios, él trató de ofrecer sacrificios, incienso a Dios como lo hacían los sacerdotes y a ellos les correspondía. Y los sacerdotes lo frenaron y le dijeron, tú eres el rey, pero a ti no te corresponde esto. Esto es la tarea que Dios ha asignado a los sacerdotes, a los levitas. Y él entró de todos modos y quiso hacerlo. ¿Y sabe qué? Y Dios lo juzgó inmediatamente y lepra, dice la Biblia, le empezó a salir sobre toda la piel. Y los sacerdotes le dijeron que se saliera del templo. Y él fue un leproso hasta el día de su muerte. ¿Por qué? Porque aunque él era el rey, él desobedeció a Dios, entró en un ámbito donde a él no le correspondía. El Estado, el rey y la iglesia o el poder espiritual en la nación son separados. Lo vemos aquí en la Biblia, en 2 de Crónicas 26. Y se dice que la política de una nación está aguas abajo de la cultura. ¿Qué quiere decir eso? Que la política no crea la cultura. La cultura adopta la política. Según sea el pueblo, es el tipo de política que uno va a recibir en ese país. Entonces, si es verdad esto, y creo que sí es, ¿cómo podemos nosotros entonces transformar el ámbito en el área política? Alguien dice, necesitamos votar más. Sí, es bueno votar y Dios nos ha dado ese privilegio. Pero una vez más, el éxito de un avivamiento en un país no depende de la política. No depende del partido que está en poder. El evangelio solamente tiene el poder para transformar toda esfera, toda área. La área política también. ¿Cómo? Ejerciendo influencia sobre la cultura. Acuérdese que la política está aguas abajo de la cultura. O sea que de la cultura viene y se desarrolla la política.
Entonces, si nosotros queremos cambiar la política del país, tenemos que cambiar ¿qué? La cultura. Tenemos que tener influencia en la cultura. Y la cultura solamente se transforma cuando la cultividad o la cultiva de la incredulidad en el pueblo es cambiada por una verdadera adoración de Dios. O sea, cuando la gente se convierte a Dios. La gente forma la cultura. Si nosotros queremos cambiar la cultura del país, y dije que es un poquito diferente a la historia que vemos nosotros aquí de Ezequías, porque él era el rey y Dios habló al rey y el rey de arriba para abajo, él ordenó y se cambió también la cultura del país. Hoy muchas veces Dios no hace eso. Dios no empieza con el presidente y trae una transformación al pueblo. Muy poco, ha habido en tiempos en la historia cuando eso ha sucedido, pero no es la manera en que Dios lo hace siempre. Puede hacerlo porque Él es soberano, pero muchas veces la cultura y el país cambia de abajo hacia arriba. O sea que el cambio inicia y empieza con el pueblo, con la cultura, porque Dios hace algo en el pueblo. Y nosotros debemos orar que Dios traiga avivamiento al pueblo, a la iglesia, al pueblo, al grupo corporativo, pero también que Dios obre en aquellos que rigen, que aquellos que están en el poder, para que de abajo y de arriba venga un goteo de arriba y de abajo burbujee, si puedo decir esa palabra, ¿verdad? El avivamiento en el pueblo y pueda el pueblo y la nación ser cambiada. El evangelio solamente puede traer influencia sobre la cultura y cambiar a un país. En América, la influencia del cristianismo ha perdido mucha influencia en la cultura. Y sabe que Jesús nos dijo la razón por qué eso sucede. ¿Sabía usted? Aquí en Mateo 5, véalo conmigo. Hemos perdido en América la influencia en la cultura. Cristo dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, o sea, si pierde su sazón, ¿con qué será salada? Si la sal de la tierra, que somos nosotros, los seguidores de Cristo, perdemos el sazón, ¿para qué servimos? Dice, no sirve para nada. Si el pueblo de Dios, como se apartó bajo Acaz, el pueblo de Dios se apartó, perdió su distinción, perdió la bendición de Dios, ¿para qué servía? Nada. La idolatría empezó a dominar la cultura, la gente se volvió idólatra. Nosotros hemos perdido en América como iglesia la influencia sobre la cultura. Y porque hemos perdido la cultura, hemos perdido la política. Porque la política está aguas abajo de la cultura. Primero está la cultura, ¿cómo es la gente? Y esa, como es la gente, es el tipo de política que tenemos. Por eso nosotros vemos la política hoy y vemos la influencia de la maldad, de la impiedad, aún en los líderes más altos. Jesús dijo, cuando la sal se desvanece, no sirve más para nada. ¿Sino para qué? Para ser echada afuera y ¿qué? Hollada por los hombres, pisoteada. Y ahí está la iglesia al momento, pisoteada. Usted trata de hablar en el ambiente político de Dios y lo callan, lo frenan. No, es loco. No queremos oír esto aquí. No hay influencia porque hemos nosotros perdido el sazón, el cual Dios le dio a la iglesia. Vosotros sois la sal de la tierra. Y sigue diciendo el Señor, no leemos esos versículos, pero dijo, y vosotros sois la luz. Pero si la luz se pone bajo un almud, bajo una canasta, no da luz.
y el gobierno político en los Estados Unidos le ha dicho a la iglesia, ustedes tienen libertad para reunirse, pero quédense adentro de sus paredes. No salgan acá al lugar, acá no queremos que tengan influencia acá. Pueden hacer todo lo que quieran dentro de sus iglesias, pero no opinen en la política, no opinen de esta política, no opinen de esto, no opinen del otro. No digan que el aborto es malo, no digan que la homosexualidad es un pecado, que es malo. No digan eso, no hablen aquí. Aquí no se permite. Esa es la política que tenemos. Eso es el tipo de hombres que tenemos. Y nosotros nos hemos callado. Pues no nos dejan hablar. Hay muchos ministros que dicen, no, porque si hablamos y decimos que estas cosas que vemos en la cultura están mal y que ellos aprueban, nos van a cerrar la iglesia. Nos van a quitar nuestra excepción de impuestos. Pero ¿sabe qué? No nos debe importar eso. Porque Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para predicar la verdad del evangelio. Para vivir nuestra vida, no solamente en la iglesia como cristianos, sino allá afuera cuando salimos. Delante de nuestros patrones, delante de nuestros vecinos, delante de nuestras familias, delante de nuestros hijos y amigos. Declarando la verdad de Dios. Puede decir amén. Otra manera de decirlo es que el evangelio transforma vidas. El evangelio transforma vidas y vidas transformadas pueden cambiar el país. Y por eso dije, el avivamiento empieza y burbujea hacia arriba hasta alcanzar a aquellos aún que están en el poder. Y Dios puede empezar como lo hizo con el rey Ezequías, con él. Dios puede poner hombres en el poder que temen a Dios. Y la política de ellos puede transformar de arriba para abajo también el país. Pero hará verdaderamente una diferencia tener líderes justos y rectos o líderes impíos. ¿Habrá una diferencia? No tenemos que leer mucho en la Biblia para ver que un liderato impío lleva al país siempre a desobediencia a Dios. Lleva siempre aquello que trae maldición en vez de bendición. Y yo he oído personas que me han dicho, pastor, pero no tenemos nosotros ningunos mesías políticos. Y yo digo, no tenemos. Porque ningún político nos va a salvar. Ningún partido nos va a salvar. Pero cuando nosotros decimos que por esa razón no vamos a votar, no vamos a opinar nada en la política, nosotros cedemos al sistema político, a los impíos. Se los damos a sus manos. Y ellos empiezan, la clase dominante empieza a gobernar en una manera que desagrada a Dios. Ahora Dios puso al rey Ezequías en una posición, vamos a leer aquí, donde él ejerce influencia política de arriba hacia abajo, hacia el pueblo. Y esto pone un fundamento, si puedo decir así, para el avivamiento que vemos que sucede. Y como dije que Dios muy rara es la vez cuando Él obra de arriba para abajo, del líder de la nación hacia abajo. Pero estamos nosotros libres, yo creo, de orar, que Dios nos dé líderes piadosos y también pedir que Dios traiga avivamiento de abajo para arriba. De abajo, donde está la nación, el país, hacia arriba, que afecte los líderes que escogemos que nos rijan. El Salmo 29, prueban la Proverbios capítulo 29 y el verso 2 dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo ¿qué? Se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. No solamente el pueblo de Dios, no solamente aquellos que conocen a Dios, sino aquellos que están acostumbrados a vivir en paz, a vivir, ¿verdad?, en libertad. Ahora vemos los perversos tratando de dominar con su política malvada, con su política que lleva hacia una maldición y no una bendición. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Dios quiere que nosotros oremos por gobernantes justos, no necesariamente cristianos, pero justos. Que Dios esté inclusive usándolos para marcar un camino bueno. Y podemos orar, sí, que Dios nos dé hombres y mujeres cristianas, podemos orar eso. Pero simplemente que Dios traiga personas justas, rectas, honestas, en lo que concierne en el área política. Porque cuando tenemos personas perversas,
el pueblo gime, dice la Biblia. Entonces, mi pregunta es, ¿oramos a Dios nosotros por líderes y gobernantes cuyos corazones le pertenecen al Señor? Y déjeme decirle que aquí en el país hay algunas personas en nuestro gobierno federal y estatal que son cristianos. Y usted y yo debemos orar por ellos cuando oramos por nuestro país. Ayúdalos, Señor. Están en hoy en una situación difícil. Pero pedimos que tú los puedas acudir y ayudar. Oramos que Dios salve a aquellos que están ahí, que no le conocen. Que Dios levante una generación nueva. Que si tú y yo empezamos a poner estas personas en nuestra lista de intercesión para orar por ellos y recordar que es nuestra responsabilidad. Si queremos que nuestro país cambie, nosotros tenemos que orar a Dios que Él nos dé ese tipo de líderes. Ahora, Ezequías, sin repetir lo que su abuelo hizo, el rey Usías, sin entrometerse en el ambiente espiritual, en el ambiente religioso de la nación de Israel, él ejerció como rey influencia sobre la cultura y aún sobre el ambiente espiritual, pero aunque él no se entrometió. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es que el rey Ezequías pudo afectar el pueblo y la vida espiritual del pueblo? Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 29, y vamos a ver qué es lo que él hizo. En Segunda de Crónicas, capítulo 29 y verso 5. 29, verso 5. Acuérdense que ahora el rey Ezequías es el hijo de Acaz, que llevó a la nación a la idolatría, pero ahora Dios levanta otro rey. Este rey Ezequías, dice el verso 5, le dijo este rey, Ezequías, en el verso 5, les dijo a los sacerdotes: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Note que él como rey no entró y dijo: yo soy el rey y yo voy a cambiar todo lo malo que ustedes están haciendo. No, ¿cómo ejerció él influencia como un rey piadoso sobre el ministerio sacerdotal, el ministerio levítico? Les dio el consejo divino: santifíquense, santifiquen la casa de Dios. O sea, hagan lo que a ustedes se les ha dado a hacer. Los está llamando a cuenta y les está diciendo: hagan lo que Jehová le dijo a vuestros padres, saquen del santuario todo lo que sea inmundo. Les dio él esa advertencia como rey. Verso 6 dice: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Y él estaba hablando ahí de su propio padre, Acaz, el padre de Ezequías. Él dijo: hasta mis padres, nuestros padres se han apartado. Y dice: y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Una de las cosas que el padre de Ezequías hizo fue que cerró el ministerio del templo. Empezó a usar las ofrendas que eran para la obra de Dios, las empezó a usar para comprar influencia, para comprar ayuda de otros países paganos, porque vivía en temor. Y él dice: nuestros padres se han apartado, han traído todas las cosas que contaminan al santuario de Dios. Verso 8, por lo tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Yo no sé cuánto usted lee las noticias o escucha de lo que está pasando o se entera de lo que está pasando en nuestro país. Pero vemos la caída de
los Estados Unidos como un país que era líder entre las naciones del mundo. Ahora las naciones del mundo se ríen de los Estados Unidos. Ahora las naciones del mundo no toman en cuenta a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nuestros líderes nos han guiado hacia aquello que desagrada a Dios y nos ha entregado, como dice aquí, a turbación, a execración, a escarnio. Somos, ¿verdad?, la risa de las naciones, dice el rey aquí. Y ustedes tienen que cambiar esto. Yo ordeno como rey, pero ustedes tienen que hacer lo que Dios les mandó, les dice a los levitas. En el verso 11, como padre del país, de la nación, tiernamente les dice: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Acuérdense que el padre de Ezequías fue el que quiso quemar incienso delante de Dios, del altar de Dios en el templo. No le correspondía a él. Y aquí el rey Ezequías dice: ustedes son. Dios les ha dado ese ministerio a ustedes. Háganlo. Empiecen a consagrarse a Dios. Empiecen a consagrar al pueblo de Dios. Así que, ¿de qué sirve entonces tener un líder piadoso? Un líder civil que teme a Dios. Bueno, vemos que aquí el rey exhorta a sus semejantes en el área de lo espiritual, que a él no le corresponde, pero como líder del país les da esa instrucción, que ellos desempeñen sus responsabilidades, que hagan lo que deben hacer, que regresen al pueblo, al Señor en sus corazones, que lleven adelante sus responsabilidades pastorales, que oren por la nación, por el país. ¿Sabe que hace años atrás, algunos de ustedes recuerdan, los presidentes pasados de los Estados Unidos, muchos de ellos invitaban al evangelista Billy Graham a la Casa Blanca, muchas veces? Y el evangelista Billy Graham, que ahora ya pasó para estar con el Señor, él sirvió al país y se veía como el pastor nacional. Y muchos de los presidentes lo traían a los eventos de la Casa Blanca para que él orara, para que él diera una palabra, ¿verdad? Pero ahora no tenemos ese tipo de líderes. Ahora tenemos a los presidentes que prefieren traer a los activistas del transgénero o el grupo que quiere matar a los niños, el aborto, y los invitan a ellos a venir, a los terroristas domésticos. Lo vimos hace 2 años quemando las ciudades, quemando los negocios. Y los que estaban en el poder decían: solamente se están desahogando. No hay nada malo con eso. Y nosotros estamos observando: ¿cómo que no hay nada malo con eso? ¿Qué clase de líder es un líder que ve las cosas que están pasando en desorden y tomar una actitud como que, bueno, va a pasar todo eso? Simplemente están enojados. Déjenles que se desahoguen un poco. Vemos el cambio en nuestro país. El segundo rasgo que marca el avivamiento por el cual debemos orar fervientemente. Y solamente lo voy a introducir, no lo voy a terminar porque ya se nos ha ido el tiempo. Es la consagración corporativa del pueblo de Dios. Mire lo que hizo este mismo rey, Ezequías, en el verso 12 del mismo capítulo. Dice: entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amasai. Note, los levitas, aquellos que les correspondía el área espiritual del pueblo. ¿Por qué? Porque el rey de arriba había dicho: tenemos que hacer esto, tenemos que regresar al pueblo a Dios. Y a ustedes les corresponde esa tarea, háganlo. Y ellos oyeron esa palabra. Porque acuérdense, cuando Dios derrama gracia, derrama oración, espíritu de oración, los levitas, hijos de Amat,
Dice Maat, hijo de Amasai, el hijo de Azarías, los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijos de Abdi, y Azarías, hijo de Jaaleel, de los hijos de Gersón, Joá, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joá, de los hijos de Elisafán, Simri y Jeiel, de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, de los hijos de Emán, Jehiel y Simei, de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Y Dios consideró importante incluir los nombres de estos levitas. ¿Por qué? Porque ellos se levantaron cuando vino esa palabra y empezaron a actuar. Y dice que ellos, en versículo 15, reunieron ¿a quién? A sus hermanos y se santificaron. Y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Note, ellos sabían que Dios había dicho que su casa tendría que ser una casa limpia, pero ellos sabían que habían permitido cosas que Dios no aprobaba. Y Dios les habla a través del rey, porque era un rey piadoso. Y les dice, empiecen a hacer eso. Y ellos oyeron esa palabra, se santificaron, hablaron a sus hermanos. Y note que dice, y entraron para limpiar la casa de Jehová conforme a ¿qué? Dos cosas. El mandamiento que dio el rey piadoso y las palabras que tenemos de Dios. Entonces vemos un avivamiento que empezó de arriba hacia abajo. Como dije, ahora Dios no por lo regular hace eso. Dios no primero salva al rey o al presidente y trae un avivamiento. Dios empieza muchas veces con el pueblo. Y ellos dicen, empezaron a limpiar la casa de Jehová, el altar de Dios, todo lo que concernía a las cosas de la área espiritual. Y dice, ¿dónde nos quedamos? En el verso 16. Y entraron los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla. Sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de ahí los levitas le levantaron fuera el torrente de Cedrón. Comenzaron ¿a qué? A santificarse el día primero del mes, y a las 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, he aquí, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto, todos los instrumentos y la mesa de la proposición, con todos sus utensilios. Y asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y aquí están delante del altar de Jehová. Los levitas, los sacerdotes obedecieron el rey de Ezequías, la palabra del rey y la exhortación de la palabra de Dios. Se santificaron sus hermanos, el templo y todos los instrumentos. Y del pueblo, hermano, escúcheme, de los líderes del pueblo de Dios, empezó un avivamiento que se extendió a todo el cuerpo. En 2 de Crónicas 31, y voy a terminar aquí, hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado ahí salieron por las ciudades de Judá. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo Israel? Quebraron las estatuas, y destruyeron las imágenes de Acera, aquello que era de la idolatría. Derribaron los lugares altos y los altares por toda Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posición. Empezó el rey, habló al liderato espiritual, ellos se consagraron. Ese avivamiento entonces llegó al pueblo y el pueblo salió y ellos empezaron a destruir todo lo que no agradaba a Dios en la vida del pueblo y en sus vidas. Y voy a terminar aquí porque se me ha ido el tiempo. Voy a seguir la semana pasada, pero quiero que hagamos algo esta mañana. Dios nos está hablando a través de su palabra
Dios quiere que su iglesia, ahora nosotros no tenemos un templo como ellos tenían, donde tenemos utensilios, ¿verdad?, que usamos, porque nosotros ahora, dice la Biblia, somos el templo de Dios. Nosotros somos los ministros de Dios. Nosotros somos el lugar donde Dios mora. Y si ellos salieron para limpiar todo aquello en el ambiente donde ellos se movían que no agradaba a Dios nos habla hacer lo mismo. Dios nos habla que nosotros nos consagremos a Él, a que nosotros eliminemos del templo de nosotros todo aquello que no agrada a Dios. Y solamente Dios puede traer convicción a nuestra vida de algunas cosas que nosotros estemos haciendo que no le agradan a Él. Esta mañana yo quisiera que tomamos unos momentos antes de terminar para orar a Dios. Dije que debemos orar que Dios nos envíe un avivamiento, un espíritu de gracia y de oración, dijo el profeta Zacarías. Implorar a Dios que Él derrame sobre nosotros ese espíritu, que vivifique aquello que está por morir, aquello que está por apagarse, sea en la iglesia o sea en nuestro país. Es tiempo de que el pueblo de Dios seamos la luz y la sal para traer influencia. Pero si nosotros no obedecemos a Dios y desechamos de toda nuestra vida lo que desagrada a Dios, no podremos nosotros ser esa influencia. No podemos seguir como vamos y esperar que nuestro pueblo, nuestra nación cambie. Nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en nuestra sociedad. Yo quiero animarle a que usted se junte conmigo, que oremos a Dios. Que vengamos al Señor con un corazón dispuesto, con un corazón abierto a Dios. Y quiero esta mañana, si usted quiere orar con nosotros, y vamos a hacerlo aquí en el altar, voy a pedirle que pase. Aquí en el altar tengo este papelito de bosquejo de lo que debemos orar. Y usted quiere comprometerse, pase en este momento, tome uno de ellos y vamos aquí delante del Señor a hincarnos unos momentos y a orar a Dios. Pero quiero empezar con esto. Al final de esta lista que puse aquí tengo algo que dice haciéndolo personal. O sea, eso no se trata de nada más de otros, se trata de yo hacerlo. Un arrepentimiento personal. Y dice ahí, quiero arrepentirme delante de Dios por... Yo no sé lo que usted tenga que arrepentirse delante de Dios. Pero yo sé que en mi vida hay cosas que Dios ha tratado conmigo y necesito seriamente tomarlas delante de Dios. Y quiero darle solamente un ejemplo. Y siento de Dios compartir esto con usted porque es algo del cual yo tengo que arrepentirme. Hace algunos días yo tomé una acción que me repercutió en una how do you say citation, una cita, en una cita de la policía por haberme estacionado en un lugar donde no debía. Y me acuerdo, tomé esa y dije, ¿cómo le hago para no tener que pagar esa multa? Y el Espíritu de Dios me dijo, ¿vas a mentir? Y el Señor me redarguyó en el corazón. Me dijo, te dieron ese ticket porque violaste la ley. Y ahora buscas manera de no tener que pagar eso. Y estás tramando, me dijo el Espíritu de Dios. Y yo quiero confesarlo delante de ustedes y delante de Dios porque esa fue una de mis tentaciones. Dice, un pastor mintiendo.
y consideré cómo salirme de eso, el Señor dijo, no tienes por qué salirte, necesitas arrepentirte por pensar eso. Y yo le pido a Dios perdón y pido perdón a mis hermanos en la congregación por que aunque nadie lo sepa, Dios lo sabe. Y yo no quiero llegar al punto donde hago cosas simplemente porque nadie se da cuenta. Porque eso nos puede llevar a mí o a ti o a cualquier persona a un lugar donde nunca nos pensaríamos que estaríamos. Yo no sé por qué tú tienes que arrepentirte. Pero delante de Dios, yo quiero que tomemos estos momentos. Pase en este momento si usted quiere orar con nosotros. Tome uno de estos y vamos a orar aquí unos momentos. Vamos a clamar al Señor. Y si usted tiene algo por qué arrepentirse y el Señor le manda a hacerlo notoriamente, quizá no delante de la congregación, quizá con alguien. La Biblia dice, confesad vuestras faltas, vuestros pecados los unos con los otros. Quizá tú tengas que ir a tu hermano y decirle, yo contemplé esto. Yo estaba pensando esto y desagrada a Dios. Aquí delante, aquí quédese en el altar, vamos a orar aquí. Si no puede hincarse, puede sentarse aquí al frente. Pero vamos a orar a Dios, ahí donde está. Clamar a Dios que derrame sobre nosotros un espíritu de gracia y de oración. Señor, hemos tomado la oración como algo ligero. Hemos orado por avivamiento, como dije, Señor, como oramos por nuestra comida, rápido y breve. Y no hemos reconocido que tú buscas un corazón arrepentido. Pero, Señor, nosotros ni nos podemos arrepentir por nuestra propia cuenta, porque solo tú puedes traer y concedernos arrepentimiento. Yo te pido perdón, Señor, por mi pecado. Perdóname. Ayúdanos, Señor. Ahí donde estás, dile, Señor, quiero arrepentirme delante de ti, Señor. Y limpia, Señor, nuestros corazones. No podemos vivir una vida de verdadera adoración sin que tú nos socorras. Y no lo harás mientras nuestros corazones permanecen duros. Perdona a tu pueblo, Señor. No podemos ser influencia en nuestra comunidad. Si hemos perdido nuestro camino delante de ti. Haznos entender que no podemos vivir esta vida sin ti. Necesitamos volver a la dependencia. Derrama sobre nosotros un espíritu de gracia. Un espíritu de oración. Cámbianos a nosotros, porque solo así cambiará nuestra cultura, nuestro país. Perdónanos que no hemos sido sal. Hemos perdido el sazón. Y la cultura no nos toma en cuenta porque no tenemos nada que darle.
El entretenimiento nos ha llamado la atención. El trabajo. Las cosas menos tú. No te amamos como debemos. Perdónanos. Regrésanos al primer amor. Solo tú puedes tornarnos. Perdónanos como líderes del pueblo. Si hemos vivido una vida apática, sin vigor, lo que vivimos en este país lo vivimos porque hemos permitido la pérdida de la influencia. Nos hemos concentrado en nuestras cosas, hemos descuidado la oración, la adoración verdadera. Nos hemos conformado con un patrón. Llámanos, Señor, a ti. Derrama sobre mi vida un espíritu de gracia y de oración. Y llévanos, Señor, a comprometernos con tu misión, con lo que tú nos has llamado a hacer. Venga lo que venga, que te obedezcamos en todo. Avívanos, dígale al Señor, avívame. Avívame en mi adoración, avívame. Avívame, Señor. Si hemos pensado que estamos vivos, pero tú nos ves muertos, ayúdanos, Padre, para reconocerte como el centro en el que necesitamos depender. Y ahora, Señor, mira el corazón de cada uno que se humilla delante de ti y perdona y vivifica, y que haya una transformación en nosotros, Señor, que solo pueda ser explicada por lo que tú has hecho. Te lo pido, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Llévanos hacia adelante. Danos un avivamiento personal, corporativo, que perdure, que cambie nuestra manera de ser. Y si tú estás haciendo algo en este país, como lo creemos, que quieres, Señor, vivificar tu iglesia para traer, Señor, un efecto por el evangelio a este país, nosotros lo recibimos y decimos: henos aquí, Señor, envíanos a nosotros, envíame a mí. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús y te damos gracias por iniciar esto en nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Sí. Gracias, Jesús.
Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos. Gracias te damos, Jesús.